Acciones de gracias. Mi hermana descubrió que tenía 12 millones de dólares y mi familia exigió que se los diera alegando que ella los merecía más. Estoy usando un nombre ficticio y cambié algunos detalles para proteger mi identidad. Soy Sara. Tengo 38 años y necesito sacarme esto del pecho. ¿Conocen esas dinámicas familiares en las que un hijo nunca hace nada malo mientras el otro parece ser invisible? Bienvenidos a mi vida. Todo fue bastante normal hasta que tuve 8 años. Era hija única y aunque mis padres no eran especialmente cálidos o afectuosos, estaban presentes. Mi mamá me ayudaba con las tareas y mi papá de vez en cuando me llevaba a pescar al lago St. Clair. No éramos la familia perfecta de las películas, pero estábamos bien. Entonces llegó la noche que cambiaría todo. Recuerdo que mi tía Kelly apareció a las 2 de la madrugada diciéndome que empacara una maleta porque mamá estaba en el hospital. Mi hermana Rachel estaba en camino, pero algo andaba mal. No debían hacer por otros 2 meses todavía. Las semanas siguientes fueron una vorágine de visitas al hospital y conversaciones en voz baja. Rachel era muy pequeñita, parecía una de mis muñecas de bebé, pero conectada a tubos y cables por todos lados. No me permitían tocarla ni acercarme demasiado. Fue la primera vez que lo sentí. Un muro invisible formándose entre yo y el resto de mi familia. Cuando por fin trajeron a Rachel a casa, nuestra vivienda se convirtió en una burbuja esterilizada. Mi mamá tenía una obsesión con los gérmenes. Habló de desinfección con productos industriales, dispensadores de gel antibacterial en cada habitación y limpieza constante. El olor fuerte del cloro todavía me genera angustia hasta el día de hoy. Pero lo que realmente me afectó fue otra cosa. Cada vez que yo mostraba el más mínimo síntoma de enfermedad, me enviaban a casa de la abuela Marie o de la tía Kelly. Absolutamente cada vez. Un estornudo y empacaban mis cosas. Una tos leve y ya estaba camino a casa de la abuela. Al principio pensé que era divertido. La abuela Marie hacía galletas y la tía Kelly tenía una colección fantástica de libros de Nancy Drew que yo estaba leyendo uno por uno. Pero los niños no son tontos. Con el tiempo empiezas a entender lo que realmente está pasando. No te mandan de aventura. Te están tratando como una amenaza. Como si tu simple existencia pudiera hacerle daño a tu adorada hermana. Lo intenté todo para ganarme atención de manera saludable. De verdad, todo. Saqué puras notas perfectas y mamá apenas levantaba la vista del calendario de citas médicas de Rachel. Gané el primer lugar en la Feria de Ciencias con un proyecto sobre energía renovable y papá solo preguntó si podía guardar el tablero de presentación en el garage porque Rachel era alérgica al polvo del cartón. ¿Eso siquiera existe como alergia? El golpe definitivo llegó cuando tenía 12 años. Durante meses había estado practicando para el show de talentos de la escuela, aprendiendo sola a tocar Bridge Over Troubled Water en el piano. La noche del show, Rachel tenía fiebre de 37,3 grados. Adivinen quién no tuvo a nadie en el público. 2 semanas después, toda la familia, incluyendo ambos pares de abuelos, asistió al recital de flauta de 15 minutos de Rachel, donde básicamente destrozó la canción de Hot Cross Buns. Rachel aprendió muy pronto cómo funcionar dentro del sistema. A los 7 años ya había superado cualquier problema de salud real, pero eso no le impedía fingir dolores de cabeza para quedarse en casa, cansancio para que alguien más hiciera sus tareas, y preocupación por un examen para que mamá llamara a la escuela y le extendieran el plazo de entrega. Yo empecé a pasar cada vez más tiempo en mi cuarto, metida en libros de historia del arte y antigüedades. Es curioso cómo funciona la vida a veces. Mi habitación se convirtió en mi santuario, principalmente porque Rachel afirmaba ser alérgica a mi ambientador de lavanda, así que era el único lugar al que ella no entraba. ¿Saben qué es lo más retorcido? Cuando ella fingía estar enferma, una parte de mí se sentía aliviada. Al menos me llevarían a casa de la abuela Marie, donde alguien me preguntaría cómo había pasado mi día o se interesaría en lo que estaba haciendo. La abuela fue quien despertó mi interés por las joyas vintage. Tenía una colección increíble de piezas de fantasía que me dejaba organizar y catalogar. Supongo que debía haberlo visto como una señal del destino. Lo peor no era ni siquiera el favoritismo tan evidente. Lo peor era cómo reescribían la historia para justificar sus acciones. Rachel simplemente necesita más atención porque tuvo un comienzo muy difícil. Sarah siempre ha sido tan independiente. Sarah entiende que su hermana tiene necesidades especiales. No entendía nada. Era una niña que no comprendía por qué tener un sistema inmune sano me hacía menos merecedora de amor. Mirando hacia Taatau, puedo ver cómo esos años me fueron formando. El mensaje constante de que yo era de alguna manera un peligro o una inconveniencia no desaparece sin más, pero al menos me enseñó a valerme por mí misma. Cuando nadie revisa tus tareas, ni le importan tus logros, aprendes rápido a ser tu propio equipo de apoyo. La preparatoria fue diferente para la mayoría de la gente, que la amaron o la odiaron. Para mí fue simplemente un boleto de salida. Mientras Rachel establecía su pequeño imperio dramático en la secundaria, yo estaba construyendo mi propia escapatoria. Y nada te motiva más a lograr cosas que saber que nadie lo va a hacer por ti.
¿Recuerdan que mencioné que pasaba horas organizando la colección de joyas de la abuela Marie? Eso me enseñó algo valioso: la necesidad de organización sistemática y atención al detalle. En la preparatoria apliqué esa misma mentalidad a todo. Mi escritorio en casa parecía sacado de una revista de organización. Apuntes con código de colores, planes de estudio meticulosamente organizados, todo en su lugar. Rachel se burlaba de mí por eso. Me llamaba Rain Man. Muy gracioso, hermanita. Pero aquí está lo bueno de ser invisible. Nadie está vigilando tus fracasos ni tus éxitos, así que puedes hacer lo que se te dé la gana. Me uní a todos los clubes que no interfirieran con mi trabajo de medio tiempo en el restaurante de Carol. Gracias a Carol, por cierto, por recordar mi cumpleaños cuando mis propios padres lo habían olvidado. Fui parte del equipo de debate, presidenta de la Sociedad Nacional de Honor y editora en jefe del periódico escolar. El equipo de debate fue donde encontré realmente mi voz. Hay algo muy satisfactorio en desmantelar el argumento de alguien manteniendo la compostura total. También me enseñó a negociar, aunque en ese momento no me di cuenta de lo útil que sería eso después. Gané el campeonato estatal 2 veces. En ambas ocasiones mis padres no pudieron asistir porque Rachel tenía partidos importantes de fútbol. Estaba en el equipo, sí, ni siquiera jugaba en los partidos. El tercer año fue cuando las cosas se pusieron verdaderamente interesantes. Presenté el SAT y obtuve un puntaje perfecto. No bastante bueno, no muy alto, perfecto. 1,600 puntos. ¿Saben cuánta gente logra eso? Menos del 1%. Recuerdo quedarme mirando la pantalla de resultados casi 20 minutos, convencida de que era un error. Corrí a casa a contarles, y me di cuenta en el camino de que eso era una tontería. Mamá estaba en la cocina ayudando a Rachel con su tarea de inglés. La conversación fue algo así: mamá, mira, saqué un puntaje perfecto en el SAT. Qué bien, cariño, pero ¿puedes bajar la voz? Rachel está tratando de concentrarse. Tiene un examen importante mañana. Rachel, tienes razón. Sí, algunas tenemos que estudiar de verdad. Señorita perfecta, dijo Rachel. Rachel, cielo, no te estreses. Tú simplemente aprendes de manera diferente. Todavía tengo la copia impresa de esos resultados del SAT en algún lugar. Nunca llegó a ser pegada en el refrigerador. Pero la calificación de Rachel de un 6,50 en inglés sí tuvo su espacio prime en la nevera, con un imán que decía: estamos tan orgullosos de ti. El proceso de solicitud a las universidades fue interesante. Me postulé a 15 escuelas sin decirle nada a nadie. Escribí todos mis ensayos sola, conseguí mis propias cartas de recomendación y gestioné toda la documentación de ayuda financiera por mi cuenta. Mi orientador académico, el señor Chen, fue el verdadero héroe de esa etapa. Mis padres estaban demasiado ocupados para ayudarme con los formularios de ayuda económica, así que yo me quedaba después de clases para completarlos. Después empezaron a llegar las aceptaciones. Harvard, Yale, Princeton, Michigan, cada una con una oferta de beca. Las guardé todas en una caja con llave debajo de mi cama, sabiendo lo que pasaría si Rachel las descubriera. De repente todo su enfoque se dirigiría a ella. Pero si Sarah se va a Harvard, me voy a quedar sola. O alguna tontería por el estilo. El día en que recibí mi oferta de beca completa para la Universidad de Michigan, Rachel se unió al equipo de porristas junior. Adivinen cuál de los 2 eventos se celebró con una cena familiar en un restaurante. Yo cené macarrones con queso recalentados en mi cuarto mientras ellos iban al Olive Garden. Pero la beca era mi boleto de oro. Matrícula, alojamiento y comida cubiertos, más un presupuesto para libros. Por fin podía salir de esa casa donde era invisible o inconveniente. El día que recibí el paquete de aceptación, fui a mi lugar favorito de la biblioteca local, un asiento junto a la ventana del 4º piso con vista al parque, y lloré durante 1 hora. No fueron lágrimas de tristeza, fueron lágrimas de alivio. Cuando les dije a mis padres en la cena que me iba a la Universidad de Michigan, fueron increíbles. Papá dijo: pero Michigan queda muy lejos. ¿Qué pasa si Rachel te necesita? Y mamá añadió: espero que no estés esperando que te ayudemos con los gastos. Los campeonatos de porrismo de Rachel son muy costosos. Y Rachel preguntó directamente: ¿puedo quedarme con tu cuarto? Necesito espacio para mis videos de TikTok. El verano antes de la universidad trabajé doble turno en el restaurante de Carol para ahorrar dinero. Carol, que Dios la bendiga, siempre me daba propinas extra y se aseguraba de que me llevara los sobrantes de pie al final de cada turno. También me enseñó algo fundamental: cómo reconocer a las personas genuinas en un mundo lleno de falsedades. En los restaurantes y en la vida, me decía, los que más ruido hacen generalmente son los que menos tienen que decir. El día de mudanza a la universidad, mis padres no pudieron ir porque, sorpresa, Rachel tenía un campeonato de porrismo. La tía Kelly me llevó en su lugar. Me ayudó a instalar mi cuarto en el dormitorio y me dio un sobre con $500. Tu abuela Marie quería que tuvieras esto, me dijo. Está muy orgullosa de ti.
Luego me enteré de que la abuela había estado ahorrando ese dinero de sus cheques de seguridad social durante meses. Esa primera noche en mi habitación universitaria me prometí a mí misma que iba a construir una vida tan buena que ser ignorada sería algo inconcebible. No por venganza, ni para demostrarle nada a mi familia, sino por la niña de 8 años que la enviaban a casa de la abuela cada vez que estornudaba. La universidad pasó como una tormenta de noches sin dormir, ramen instantáneo y una independencia maravillosa. Me gradué con honores de la Universidad de Michigan. Mis padres ni se enteraron. Estaban demasiado ocupados ayudando a Rachel a transferirse a su tercera universidad en 2 años. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Conseguí un trabajo de nivel básico en la casa de subastas Everett y Phillips en Detroit. No usaré el nombre real por razones obvias, pero si están en el sector ya saben de quién hablo. Un establecimiento de alto nivel con clientes de dinero viejo, ese tipo de lugar. Empecé en su departamento de ventas de propiedades, que básicamente consistía en catalogar las pertenencias de personas adineradas después de su fallecimiento. No era glamoroso, pero pagaba las cuentas. Los primeros meses fueron muy estándar. Registrar interminables juegos de vajilla, catalogar muebles antiguos, ese tipo de cosas. Hasta que llegó el caso de la señora Kingston. La señora Kingston era una viuda anciana que había fallecido sin hijos, dejando atrás lo que todo el mundo suponía era una enorme colección de bisutería. Habitaciones llenas del material. Y aquí fue donde todas esas horas organizando las joyas de la abuela Marie resultaron ser invaluables. Estaba revisando este montón de joyería cuando algo llama mi atención. Era un broche Art Deco. Nada especialmente llamativo a primera vista, pero algo en él se sentía diferente. El peso no era el adecuado para bisutería. El mecanismo del cierre era demasiado complejo para ser una réplica barata. Creo que pasé todo el tiempo del almuerzo ese día investigando marcas y firmas antiguas de joyería. Terminé quedándome hasta tarde en la oficina para usar el acceso de la empresa a varias bases de datos de joyería antigua. Cuanto más investigaba, más segura estaba. Esto no era bisutería, era la pieza auténtica. El problema era que yo era la chica nueva. Nadie me creería si decía que teníamos un posible tesoro entre manos. Así que hice lo que el equipo de debate me había enseñado. Preparé mi argumento meticulosamente. Pasé 2 semanas durante los almuerzos y por las noches aprendiendo todo lo que podía sobre autenticación de joyería Art Deco. Incluso usé parte de mis escasos ahorros para pagar un curso en línea de gemología. Finalmente reuní el coraje para acercarme a mi jefe, el señor Harrison, con una presentación completa que incluía imágenes comparativas, documentación histórica, todo. La conversación fue algo así. Señor, creo que podríamos tener algo significativo en la colección Kingston. Harrison, apenas levantando la vista del teléfono. Sarah, ya catalogamos esas piezas como bisutería. Tiene razón, lo sé. Pero mire estas marcas de fabricante, coinciden perfectamente con las firmas de Cartier de 1925. Harrison, finalmente prestando atención. ¿Dónde aprendiste todo esto? Hice algo de investigación. Para resumirlo, el broche que todos consideraban bisutería se vendió en subasta por $47,000. Resultó ser parte de una colección limitada creada para cierta élite europea en los años 20. Pero la verdadera consecuencia fue que Harrison empezó a confiar en mí. Comenzó a darme otras piezas para autenticar. De repente mi pasatiempo sin importancia de organizar joyas antiguas adquirió un significado real. Me dediqué de lleno a aprender todo lo que podía sobre joyería vintage. Tomé todos los cursos en línea que podía costearme. Pasaba los fines de semana en ventas de propiedades investigando artículos. Hasta comencé un cuaderno para documentar distintos procedimientos de autenticación. Mi apartamento parecía el sueño febril de una académica de joyería, con las paredes cubiertas de impresiones de marcas antiguas y guías de certificación. La casa de subastas empezó a ver resultados. Yo encontraba artículos importantes que otros habían pasado por alto, desarrollaba contactos con coleccionistas y conocía el mercado. Mis comisiones empezaron a crecer. Por primera vez en mi vida no solo sobrevivía, también estaba ahorrando dinero. Mi familia seguía sin tener el menor interés. En las cenas familiares de los domingos, a las que yo seguía yendo como una tonta, las conversaciones eran algo así. Sara sigue en esa tienda de antigüedades, ¿verdad? Decía mamá. Casa de subastas. Y sí, de hecho acabo de autenticar una pieza rara de Tiffany. Rachel interrumpía. Dios mío, hablando de joyas, tienen que ver esta pulsera de Charms que me compré en el centro comercial. Pero ya no me importaba. Por primera vez en mi vida había encontrado algo completamente mío. Algo en lo que era genuinamente buena. Algo que no tenía nada que ver con ser la hermana de Rachel o la decepción de la familia. Luego, llegó la colección Rothschild. Esto fue aproximadamente 2 años después de entrar a la casa de subastas. Una gran propiedad, familia de dinero viejo, mucho rumor en el sector. Yo era parte del equipo que catalogó su colección de joyería, y fue entonces cuando lo noté.
Una pieza de Art Nouveau aparentemente ordinaria que todos los demás habían pasado por alto. Pasé 3 días investigándola. Apenas dormí. Resultó ser una pieza de un famoso joyero francés de colección privada que se suponía había desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando se vendió en subasta por $238,000, Harrison me llamó a su oficina. Pensé que me iban a dar un ascenso. En cambio, me dijo algo que cambió todo. Sarah, estás desperdiciando tu talento aquí. Deberías estar dirigiendo tu propio negocio de autenticación. Al principio lo descarté. ¿Yo? ¿Iniciar un negocio? ¿Con qué dinero? Pero la idea echó raíces. Empecé a hacer pequeños proyectos independientes de autenticación en paralelo. La voz se fue corriendo de que yo tenía un ojo muy bueno. Los coleccionistas privados empezaron a contactarme directamente. Una noche estaba sentada en mi pequeño apartamento rodeada de manuales de joyería y herramientas de autenticación que había ido acumulando poco a poco, cuando tuve una revelación. Esto es algo que realmente podría hacer. Podría construir algo propio. Así que hice lo que cualquier persona razonable haría. Pedí un préstamo grande usando mi auto como garantía, vacié mi cuenta de ahorros y alquilé un pequeño espacio de oficina en un área no tan elegante de la ciudad. La gente pensaba que estaba loca. Quizás lo estaba. Transformé un cuarto de almacenamiento sobre un restaurante chino, del tamaño de un dormitorio universitario. La renta era baja porque siempre olía a pollo kung pao y el Wi-Fi solo funcionaba si te sentabas en la esquina junto a la ventana. Pero era mío. Los primeros meses fueron interesantes. Y cuando digo interesantes, me refiero a aterradores. Me despertaba a las 4 de la mañana con sudor frío calculando cuántos meses me quedaban de ahorros. Los pagos del préstamo se sentían como una soga al cuello. Mi mobiliario de oficina consistía en una mesa plegable que compré en una tienda de segunda mano y una silla que encontré literalmente en la calle. La limpié bien. No se preocupen. Pero en el mundo de la joyería de alta gama, la reputación y los contactos lo son todo. Y mi experiencia en la casa de subastas me había dado ambos. Empecé pequeño, haciendo trabajo de autenticación para anticuarios locales. Mis tarifas eran más bajas que las de las empresas grandes, pero mi atención al detalle empezaba a ser conocida. La voz se fue corriendo. 6 meses después llegó el momento crucial. Un comerciante con quien había trabajado en la casa de subastas me contactó por una colección de broches de la era victoriana. El propietario quería confirmación antes de vender. Resultó ser una colección enorme, con piezas de 3 generaciones de una familia. Trabajé en ella durante 2 semanas seguidas, sin dormir mucho, documentando todo meticulosamente. Encontré 2 piezas extremadamente raras que habían sido malinterpretadas como réplicas posteriores. El propietario quedó tan satisfecho con mi análisis detallado que no solo pagó mis honorarios, sino que además me ofreció una comisión del 10% cuando las piezas se vendieran. ¿Cuánto fue esa comisión? $86,000, más dinero del que había ganado en los 2 años anteriores combinados. De repente mi teléfono sonaba constantemente. Coleccionistas privados que habían escuchado sobre mi habilidad para encontrar piezas que otros pasaban por alto. Abogados de propiedades buscando asesoría sobre joyería heredada. Incluso mi antigua casa de subastas empezó a enviarme trabajo de autenticación. Estoy bastante segura de que Harrison estaba ayudando discretamente a correr la voz. Gracias, jefe. Para el segundo año ya había contratado a mi primera empleada, Jenny, una recién graduada en gemología que me recordaba demasiado a mí misma a esa edad. Extremadamente inteligente, pero ignorada por ser callada. Hoy es mi jefa de autenticación, y vale su peso en oro. La empresa creció más rápido de lo que yo podía haber predicho. Nos mudamos a una oficina decente en el centro, adiós al olor a pollo kung pao, formé un equipo de especialistas y me gané la reputación de encontrar artículos mal catalogados. No se imaginarían cuántas joyas históricas importantes terminan siendo confundidas con bisutería en los áticos de la gente. Sin embargo, el éxito vino con sus propios obstáculos. Mantenerlo en secreto de mi familia. Cuanto más crecíamos, más difícil era ocultarlo. Ellos seguían creyendo que yo trabajaba en una tiendita de antigüedades. Rachel hacía comentarios sarcásticos en las cenas familiares. Sarah, tengo unas joyas viejas que iba a donar a la beneficencia. Quizás tu tiendita las quiera. Esto, dicho la mañana en que yo había autenticado una pieza valuada en $1,2 millones. Mamá me presentaba a todo el mundo como mi otra hija, la que trabaja con joyas viejas o algo así. Mientras tanto, me habían citado en Forbes, aunque bajo el nombre de mi empresa, y acabábamos de abrir nuestra tercera oficina. Lo extraño del asunto es que mantener el secreto se fue convirtiendo en algo casi divertido, como si fuera un chiste privado conmigo misma. Asistía a las cenas del domingo en ropa sencilla comprada en tiendas de descuento, que en realidad era Chanel, escuchando a Rachel hablar de sus últimos triunfos laborales, como llevarle el café a su jefe sin derramarlo, sabiendo que yo acababa de cerrar un trato por más de lo que ella gana en un año. Incluso empecé a jugar pequeños jueguitos.
Usaba piezas auténticas de Harry Winston a las reuniones familiares para ver si alguien lo notaba. Nunca lo hicieron. Rachel pasó 20 minutos presumiendo su reloj Michael Kors de $200, mientras yo traía puesto un Patek Philippe Vintage que costaba más que su automóvil. Para el 5.º año teníamos oficinas en Detroit, Chicago y Nueva York. Pasaba más tiempo en aviones que en mi propia cama. Habíamos construido una reputación de discreción, porque resulta que mucha gente adinerada quiere que sus joyas sean verificadas sin que el resto del mundo lo sepa. El dinero era considerable. Tuve que contratar un equipo grande de asesores financieros. Sin embargo, mantuve un estilo de vida relativamente modesto. Compré una casa bonita pero sin ostentación en un buen barrio. Manejaba un auto de alta gama pero discreto. Los únicos lujos reales eran los equipos de autenticación más avanzados para mi oficina en casa, el sistema de seguridad más efectivo que el dinero puede comprar, y una bóveda personalizada que haría envidiar a cualquier banco. Lo irónico era que mi familia pensaba que yo era frugal al ayudarlos. Mamá decía cosas como: «Qué dulce que Sara nos ayude. Debe estar comiendo puras lentejas para poder hacerlo». Eso, mientras yo acababa de validar una colección cuya comisión superaba la hipoteca de ellos. ¿Saben qué tiene de extraño el éxito? Cuanto más tienes, más difícil es explicárselo a quienes siempre te percibieron como inferior. Es como explicarle el color a alguien que solo ha visto blanco y negro. No tienen el contexto necesario. Sin embargo, todos los domingos yo iba a casa de mis padres a cenar, interpretando a Sara, la modesta empleada de la tiendita de antigüedades. La disonancia cognitiva se estaba volviendo ridícula. Pasaba las mañanas en llamadas de conferencia con coleccionistas de Dubái, las tardes autenticando piezas de millones y las noches en casa de mis padres, con ropa deliberadamente normal, comiendo el pavo recalentado de mamá mientras Rachel monopolizaba la conversación con sus historias de triunfos laborales. Generalmente algo como llevar el café sin derramarlo. Un domingo en particular se quedó grabado en mi memoria. Acababa de completar una transacción enorme autenticando una pieza de Cartier que había estado guardada en una caja de seguridad durante 40 años. ¿La comisión? 7 cifras. Manejé directamente desde esa reunión hasta casa de mis padres, todavía eufórica por la autenticación exitosa. Mamá dijo: «Sara, cariño, ¿estás bien? Tu ropa se ve un poco gastada». «Sí, tratando de ahorrar», respondí, usando un suéter de cachemira de $3,000 que había elegido deliberadamente por su apariencia discreta. Y Rachel dijo: «Bueno, si en vez de jugar con joyas viejas hubieras conseguido un trabajo de verdad». A lo que papá respondió: «Rachel, sé amable». Casi me atraganto con el pavo tratando de no reírme. Fue más o menos en esta época cuando empecé con las transferencias anónimas. La tía Kelly me informó que tenían problemas para pagar los préstamos estudiantiles de Rachel y sus facturas médicas. Mamá mencionó casualmente que quizás tendrían que vender la casa. No podía dejar que eso pasara. A pesar de todo, seguía siendo la casa donde crecí. Así que inicié una transferencia mensual anónima de $5,000 a su cuenta. Cuando preguntaron, dije que yo estaba dando $1,000 viviendo a base de arroz y frijoles. Asumieron que el resto venía de la tía Kelly u otro familiar. Rachel, por supuesto, se atribuyó el mérito de haber inspirado a los familiares a ayudar. Observar cómo Rachel gastaba mi dinero tuvo consecuencias inesperadas. Mis padres empezaron a tratarme con una extraña combinación de lástima y orgullo condescendiente, como si fuera algún tipo de caso de pobreza noble que se sacrificaba por la familia. Mientras tanto, el gasto de Rachel se volvía cada vez más extravagante. Llegaba a las cenas con bolsas nuevas y caras alegando que eran gangas de las tiendas outlets. No lo eran. Yo puedo reconocer un Gucci auténtico a 20 metros de distancia. Empezó a tomar vacaciones lujosas y a presumirlas en Instagram sobre su vida afortunada. Estoy bastante segura de que usaba mi dinero de apoyo para sus excursiones de compras. Pero me quedé callada. La ironía era simplemente deliciosa. Luego llegó el drama del MBA. Rachel anunció que quería volver a la universidad para hacer una maestría en administración de empresas. Una universidad privada, por supuesto, nada menos que lo mejor para la hija consentida. Mamá me llamó llorando explicando que no podían costearlo. Quizás Rachel podría considerar una universidad pública, sugerí. Tienen buenos programas también. Cariño, no entiendes. Tu hermana necesita mantener ciertos estándares. Pero ya que mencionas ayudar, ¿podrías aumentar tu contribución mensual por unos años? Aumenté a $7,000 al mes. Mis cuentas no lo notaron, pero ver cómo la felicitaban por tomar iniciativa con su educación mientras asumían que yo vivía a base de ramen para ayudar, eso sí dolió un poco. Lo que fue verdaderamente cruel era esto. Me habían invitado a dar una conferencia en la misma escuela de negocios donde Rachel quería estudiar. El decano me invitó personalmente a dar una clase sobre autenticidad en bienes de lujo y crecimiento empresarial. Tuve que inventar una excusa para no ir a la cena familiar ese domingo. Mi propio logro empezaba a sentirse como una vida paralela, como si fuera algún tipo de superhéroe corporativo con identidad secreta. De día dirigía un negocio de autenticación multimillonario. Los domingos por la noche simplemente era Sara,
la hija decepcionante que trabajaba en una tiendita de antigüedades. El punto de quiebre. Acción de gracias. El peso de la mentira se hacía más pesado. Rachel hacía comentarios hirientes sobre mi carrera en múltiples ocasiones. Mamá se disculpaba con sus amistades por mi estilo de vida modesto. Papá me sugería conseguir un trabajo de verdad. Siempre supe que terminaría de manera dramática. Simplemente no esperaba que explotara de manera tan espectacular en el Día de Acción de Gracias. Todo empezó 2 semanas antes del día festivo. Mamá llamó llorando por su dolor de espalda. Le habían diagnosticado un disco herniado y la idea de cocinar la cena de Acción de Gracias para 20 invitados la abrumaba. Quisiera decirles que me ofrecía a ayudar puramente por bondad, pero la verdad es que ya estaba harta de fingir que su pavo reseco era apetitoso. ¿Por qué no me encargo de la comida este año? Puedo contratar un servicio de catering. Ay, cariño, no podemos costear eso. No te preocupes por el costo, he estado ahorrando. No estarás pidiendo un préstamo, ¿verdad? Coordiné todo con una empresa de catering de alta gama que uso para reuniones de negocios. Hacen un trabajo increíble. El tipo de comida que te hace preguntarte por qué alguna vez te molestaste en cocinar. Costó más de lo que mis padres pensaban que yo ganaba en 2 meses. Pero ¿qué más da? La mañana de Acción de Gracias me sentía bastante bien. Llevé mi laptop porque necesitaba monitorear una subasta importante en Hong Kong. Un magnífico collar Art Nouveau estaba en venta, y un cliente estaba interesado en autenticación si ganaba la oferta. El almuerzo llegó puntualmente y todo estaba perfectamente preparado. Rachel, por supuesto, tuvo que reaccionar. ¿Relleno de tienda? En serio, Sarah, el de mamá es mucho mejor. Esto, de la chica que una vez activó la alarma de incendios tratando de hacer tostadas. Mamá se disculpaba con todos por no haber cocinado ella misma, pero era obvio que estaban disfrutando la comida. Rachel se cayó después de probar los repollitos de Bruselas glaseados con arce, que por cierto costaban más por porción que su presupuesto semanal de comida. Me alejé durante la cena y el postre para revisar mi laptop. La subasta se estaba poniendo interesante y necesitaba estar preparada en caso de que mi cliente ganara la oferta. Me instalé en mi antigua habitación, que mamá había mantenido igual que en la preparatoria. El cuarto de Rachel, en cambio, había sido renovado 3 veces. Entonces todo salió mal. Había dejado mi programa de autenticación abierto con varias pestañas mostrando diferentes cuentas y acuerdos en curso. Rachel entró sin tocar. Algunas cosas nunca cambian. A buscar mi cargador de teléfono. Vio la pantalla de mi laptop y pensó que era su oportunidad de finalmente exponer lo patética que era su hermana mayor. Con una sonrisa de satisfacción, tomó mi laptop y caminó hacia el comedor. Hora de mostrarle a todos en qué ha estado trabajando Sarah. Antes de que pudiera detenerla, ya estaba en la sala. Imaginen la escena. 20 personas, incluyendo tías, tíos, primos y mis padres, satisfechos de pavo gourmet y medio achispados de vino caro que confundieron con Trader Joe's. Rachel, triunfante, volteó el laptop esperando avergonzarme con alguna transacción menor de antigüedades. La sala quedó completamente en silencio. Tan silenciosa que se podía escuchar el reloj elegante que le regalé a mamá en Navidad. Ella creía que era una reproducción. En mi pantalla se veía saldo de cuenta actual, $12,4 millones. Contrato de autenticación pendiente, $485,000. Transacción reciente, 1,2 millones. Informe de ganancias trimestrales de la empresa, 4,2 millones. El rostro de Rachel pasó por 5 emociones diferentes en 3 segundos. La última se quedó en algún punto entre el asombro y las náuseas. Literalmente se balanceó ligeramente sobre sus pies. «Esto no puede estar bien», susurró. «Rachel, cariño, ¿qué pasa?», preguntó mamá. «Es ella, es Sarah», dijo Rachel con la voz quebrada. «Sarah es rica». El silencio se profundizó todavía más. Mamá empezó a reírse, de verdad, a carcajadas, y dijo, «No sean ridículos. Sarah trabaja en esa tiendita de antigüedades». Me puse de pie despacio, alisando mi suéter de cachemira básico que costaba más que la hipoteca mensual de ellos. «En realidad, mamá, soy dueña de una de las empresas de autenticación de joyería más grandes del país. Durante años, esos comentarios de la tiendita de antigüedades, yo autentico piezas valuadas en millones. Ese pequeño negocio del que nunca preguntaron tiene oficinas en 3 ciudades». Papá se atragantó con su bebida. La tía Kelly dejó caer el tenedor. Un tío empezó a toser violentamente. Entonces la risa de mamá se transformó en otra cosa. Su cara se puso roja, luego morada. Se levantó tan rápido que tiró su silla. «¿Tienes millones y nos dejaste luchar así? ¿Luchar? Te mando $7,000 al mes. Mientras te sientas sobre millones, tu hermana tiene préstamos estudiantiles». Y ahí estaba. En lugar de felicitaciones, en lugar de orgullo, solo indignación por no haberles dado más dinero. Rachel empezó a llorar. Sorpresa.
sollozando sobre cómo merecía saber esto y cómo yo había traicionado a la familia. Papá se sumó. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Te criamos. Fue en ese momento que lo perdí. Años de ser ignorada, años de rechazo, años de ser tratada como la decepción familiar. Todo salió de golpe. ¿Que me criaron? Me mandaban a casa de la abuela cada vez que estornudaba. Se perdieron cada logro, cada premio, cada hito porque Rachel podría sentirse mal. Nunca ahorraron un centavo para mi universidad, pero sacaron préstamos para la escuela privada de ella. ¿Y ahora están enojados porque construí algo para mí misma? Los siguientes 5 minutos fueron caóticos. Mamá gritaba sobre obligaciones familiares. Papá vociferaba sobre hijos desagradecidos. Rachel alternaba entre llorar y preguntar exactamente cuánto dinero tenía yo. Mientras tanto, el equipo de catering intentaba servir el postre con cara de no saber dónde meterse. Tomé mi laptop, agarré mi bolsa Hermès, que mamá había elogiado antes pensando que era una buena réplica, y me fui. Mientras salía, podía escuchar a mamá discutiendo cómo gastar mi dinero. Algo sobre el MBA de Rachel y un auto nuevo. Camino a casa en mi automóvil discreto, un BMW de edición limitada. Mi teléfono empezó a llenarse de mensajes. El chat familiar explotó. Rachel empezó a publicar en Facebook sobre riqueza familiar oculta y hermanas egoístas. Los días posteriores a Acción de Gracias fueron como ver un huracán en cámara lenta, excepto que el huracán era mi familia, y los escombros eran mi cordura. En el transcurso de 1 hora de haber salido de la cena, tenía 47 llamadas perdidas y más de 200 mensajes. Mi mamá siguió esta interesante progresión. A las 7:42 de la noche, ¿cómo te atreves a irse de la familia Classy? A las 8:15, necesitamos hablar de esto como adultos. A las 9:03, tu hermana merece una parte de tu éxito. A las 10:30, ya llamé a un agente de bienes raíces para buscar casas en mejores barrios. A las 11:45 de la noche, ¿por qué no contestas? Soy tu madre. Rachel, mientras tanto, había adoptado las redes sociales como campo de batalla. Escribió un extenso desahogo en Facebook sobre cómo su hermana millonaria había estado acumulando riqueza mientras veía a su amada familia luchar. La sección de comentarios era una locura. Primos lejanos y excompañeros de preparatoria con quienes no había hablado en años, de repente tenían fuertes opiniones sobre mi carácter moral. Pero esto fue lo que realmente me dejó sin palabras. Rachel publicó todos estos años tratando de ayudar a la carrera de Sarah, dándole consejos sobre cómo avanzar de esa tiendita. Y resulta que en secreto era millonaria. La traición me duele tanto. El único consejo de carrera que ella me había dado: que intentara vender joyería en Etsy. Si no están familiarizados con el término monos voladores, son cuando los miembros tóxicos de una familia envían a otras personas a hacerte sentir culpable. La tía Susan, a quien veía quizás una vez cada 3 años, llamó para decirme que la familia lo es todo. El tío Bob, que creo que todavía piensa que tengo 12 años, me envió un largo correo electrónico sobre la importancia de compartir la riqueza. Incluso la esposa del tercer primo, ¿cómo consiguió mi número? Sintió la necesidad de expresar sus opiniones sobre las obligaciones familiares. Pero la verdadera diversión comenzó cuando aparecieron en mi oficina. El lunes por la mañana llegué para encontrar a mamá, papá y Rachel sentados en la recepción. Le dijeron a Jenny, mi recepcionista, que tenían una cita para servicios de autenticación. Rachel sostenía su bolsa Michael Kors como si realmente valiera algo. La conversación fue más o menos como se esperaba. Mamá dijo: «Hemos hablado como familia». «Una reunión familiar sin el miembro de la familia en cuestión», respondí. «Y creemos que es justo que establezcas fondos fiduciarios para todos». Rachel añadió: «Yo necesito al menos $2 millones para empezar mi nueva vida correctamente». «Y papá, tu madre y yo quisiéramos retirarnos. Pensamos en una casa de playa en Florida. ¿Perdieron la parte donde les mando $7,000 al mes?» «Eso no es nada comparado con lo que tienes. Nos lo debes». «¿Les debo? ¿Por qué exactamente? ¿Por los años de ser ignorada? ¿Por las graduaciones perdidas? ¿Por las comparaciones constantes? No seas dramática, Sarah, te dimos todo». «No, yo me di todo a mí misma». Ahí mismo, en el lobby de mi propia oficina, saqué el teléfono y cancelé las transferencias mensuales a su cuenta. Mamá jadeó como si la hubiera abofeteado. Rachel empezó su actuación de llanto, pero la cortó rápido cuando vio que no funcionaba. Luego las cosas se pusieron feas. Se negaron a irse y tuve que llamar a seguridad. Ver a mi mamá de 60 años siendo acompañada a la salida mientras gritaba sobre hijos desagradecidos fue surrealista. Jenny me preguntó si quería presentar cargos. Dije que no, pero sí puse sus nombres en la lista de personas no admitidas del edificio. El hostigamiento duró semanas. Números de teléfono nuevos. Correos electrónicos falsos. Intentaron contactarme a través del servicio al cliente de mi empresa. Finalmente tuve que emitir una notificación legal formal amenazando con cargos por acoso.
Mamá jugó su última carta. Llamó a la abuela Marie. Pero esto es lo que hay que entender sobre la abuela Marie. Es más sabia que todos ellos juntos. ¿Cuál fue su respuesta? Bien hecho, Sarah. Ya era hora de que alguien en esta familia lograra algo por sus propios medios. Mamá no le habló durante 2 meses. Han pasado 6 meses desde esa acción de gracias. Me mudé a una casa nueva con mejor seguridad. Cambié todos mis números. La empresa va mejor que nunca. Resulta que mi manejo discreto de los problemas familiares atrajo a varios clientes de alto perfil que respetaron mi cautela. Rachel sigue publicando actualizaciones pasivo-agresivas sobre riqueza tóxica y traición familiar. Según lo que he escuchado, está iniciando su propia empresa de autenticación de joyería. Buena suerte con eso. Mamá y papá dejaron de intentar contactarme cuando mi abogado les escribió una carta formal detallando las implicaciones legales del acoso. Ahora le dicen a todo el mundo que nunca quisieron mi dinero y que están orando por mi salvación. ¿Lo mejor de todo? Por primera vez en mi vida me siento libre. Se acabaron las cenas dominicales llenas de insultos velados. Se acabó minimizar mis logros para proteger sus sentimientos. Se acabó financiar el show de Rachel. Mi terapeuta dice que finalmente estoy estableciendo límites saludables. Yo digo que finalmente estoy viviendo auténticamente. Esa es mi historia, Reddit. Gracias por dejarme compartirla. Gracias especiales a la empresa de catering que me envió una tarjeta navideña diciendo que la cena de esa acción de gracias fue el momento más memorable de su año. Respuestas a preguntas frecuentes. Sí, sigo en terapia. No. No me arrepiento de haberlos alejado de mi vida. Sí, la abuela Marie está bien. Viene a visitarme el próximo mes para ayudarme a catalogar una nueva colección. Y una última cosa. Para Rachel, sé que probablemente estás leyendo esto. ¿Esa pulsera de Cartier que traes en tu última foto de Instagram? Es falsa. Solo digo.